vamos a observar esto que guarda relación con las manifestaciones en otros puntos del país, en distintos puntos evidentemente, y es a raíz de la aprobación de esta ley de superintendencia. Son funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, Citrande específicamente. Esa es Concepción. Zona conocida, sí. Fíjate, cierre total de la ruta, ¿eh? La entrada misma a la ciudad ya. A ver, ¿qué zona sería? Vamos a tratar de identificar esta zona. Cruce de San Alfredo, más o menos. San Alberto. Bueno, es ahí, en zona de Concepción, sí, en donde ya están trabajando Están trabajando, es una forma de decir, están manifestándose los funcionarios de Citrande, los sindicalistas con cierres de rutas. Concesión, cierre total, ¿eh? Cierre Allá total de ya se va armando la cola de vehículos. Y si esto continúa así, por supuesto la fila va a ser mucho más larga. Ahí está. Sí, y Esta es la entrada a la ciudad, ¿eh? La entrada misma, viniendo desde Orqueta. Viniendo de Orqueta. Sí, viniendo de Orqueta. Bueno, zona de Concepción entonces, manifestaciones en distintos puntos del país. Bueno, a propósito de las manifestaciones y de todo lo que ayer ocurrió en consecuencia, la agresión a manifestantes, la agresión a policías y la agresión al colega Ever Venegas, quien fue el que se llevó la peor parte ya en un momento bastante exacerbado de la movilización, solo por tener el uniforme de la empresa, que es el Grupo Empresarial Nación. El Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado. El SPP, Sindicato de Periodistas del Paraguay, llama al respeto irrestricto a la libertad de expresión. El Sindicato de Periodistas del Paraguay, consecuente con su trayectoria histórica en defensa de los derechos humanos, repudia todo accionar violento que coarte la libertad de expresión. En ese sentido, exigimos al gobierno el cese de la represión contra trabajadores y trabajadoras que se manifiestan en defensa de sus derechos. Expresamos nuestra solidaridad con los detenidos y exigimos su inmediata libertad. Cabe destacar que el comunicado ya fue emitido hace 14 horas por el sindicato, cuando todavía no fueron liberados los detenidos. A ver, los detenidos fueron liberados poco después de las 20, o sea, 8:30 de la noche. 8:30. Sí, más o menos. Al mismo tiempo, rechazamos la violencia contra nuestros colegas por parte de los manifestantes. Expresamos nuestra solidaridad con los colegas agredidos Ever Venegas y Alexis Aveiro. En ese sentido, reiteramos que los trabajadores de los medios de comunicación no son responsables de la línea editorial de los medios y deben ser respetados y ejercer el periodismo sin ser víctimas de ningún tipo de violencia. Reclamamos a las patronales y al gobierno arbitrar todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de los colegas. Finalmente, reiteramos que el ejercicio libre del periodismo es fundamental en momentos de alta polarización social, a fin de garantizar el acceso a la información por parte de la sociedad y fortalecer la democracia. Rápidamente, diputados, está hablando el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. El hecho de que no se tenga ningún tipo de regulador en este momento es lo que ha permitido de que, por ejemplo, un venezolano haya llevado como 140 millones de dólares, digamos, y que se hayan esfumado de la Cajubi. También las ventajas es que esto evitaría justamente lo que ha ocurrido cuando no existía o no tenía fortalezas la superintendencia de bancos. Tuvimos la experiencia de las grandes crisis de los años 90 y si ustedes observan, miran, estudian, desde que se fortaleció la superintendencia de bancos, con la nueva ley de bancos y con la nueva carta orgánica del BCP, que fueron en el 95 y 97, básicamente han terminado las crisis bancarias. Muy cierto de que hay algunas entidades financieras que han caído, pero eso no ha derivado en una crisis generalizada como había ocurrido en los años 90. Entonces, la experiencia y la teoría te dice de que cuando existen personas que están manejando dinero ajeno, y en este caso los administradores de las cajas están manejando dinero de los jubilados o dinero de los trabajadores, es necesaria la presencia del Estado con un organismo contralor, supervisor, y que prevenga
en la malversación de esos fondos. Entonces, ese es el objetivo que se tiene, poner algunas reglas de tal manera a que no se tenga arco libre, como decía el senador Leite, pero no se tenga básicamente ningún tipo de restricciones en la forma en la cual se puedan invertir los recursos que pertenecen a los jubilados y a los trabajadores. En ese sentido, esa es la ventaja de uno da uno. Uno de los puntos cuestionados, ministro, es que el superintendente va a tener una especie de superpoder de que no va a ser controlado él y que va a utilizar a su forma y como quiera la caja. ¿Es así? El que haya dicho eso evidentemente no ha leído lo que es la ley, ¿verdad? Porque también te puedo decir yo de que en la ley está de que Cerro Porteño va a ser campeón de la Libertadores. Se suprimió ese... Perdón, voy a terminar de... Entonces, acá tenemos que leer la ley y ser responsables. En primer lugar, lo que se hizo es básicamente una especie de reflejo de la forma en que trabaja la superintendencia de bancos. En la superintendencia de bancos, el superintendente no hace lo que quiere. Tiene ciertas reglas y por sobre todo tiene, digamos, un jefe, que en ese caso es el directorio del Banco Central del Paraguay, que le controla y lo puede cambiar si su función no se ajusta a las leyes y reglamentos. En el caso del superintendente de jubilaciones, también tiene un jefe, pero es diferente porque no está en el Banco Central del Paraguay. En este caso, el jefe del superintendente es lo que se llama el Consejo de Seguridad Social. Eso está por encima de lo que es el superintendente y es el que realmente le dice lo que tiene que hacer. El superintendente básicamente tiene un rol de supervisar de que lo que dicte el consejo se apliquen en las cajas. Entonces ahí hay luego un fallo de interpretación muy grande de la ley, porque el que va a dictar las reglas no va a ser el superintendente, es el Consejo de Seguridad. ¿Quién es el Así espera, no voy a terminar porque si no, no van a entender. En el Consejo de Seguridad es el que dicta las reglas, así como el directorio del Banco Central dicta las reglas y el otro lo único que se encarga es de ver de que se cumplan las reglas que dicta el directorio. Entonces que quede claro de que no hay ningún superpoder de nadie. Y es el Consejo de Seguridad Social el que va a dictar las reglas, el otro simplemente se dedica a ver de que se cumplan las reglas dictadas por eso. Superintendencia, si hay otro consejo superior otra vez que le va a dictar lo que tiene que hacer el ministro. Porque déjame te voy a explicar primero quiénes están en el consejo. En el consejo están de manera equitativa gente del gobierno y gente de los sectores afectados. Por el gobierno, el ministro de Economía, el ministro, la ministra del Trabajo, el presidente del Banco Central. Por el lado de los sectores afectados está un representante de los empresarios, un representante de los jubilados y un representante también de la clase sindical, todas reconocidas, y a diferencia de lo que es IPS, por pedido expreso de las centrales sindicales, van a ser electos de manera directa por el voto de esas centrales sindicales o de esos jubilados. Muy diferente a la constitución del IPS. Ahora bien, ¿cuál es la función de ese consejo? Y bueno, el ministro de Economía no se puede ir a hacer las inspecciones para ver si las cajas están cumpliendo con el reglamento. Se llama división del trabajo. Entonces, acá hay una división de trabajo en donde la parte superior, el directorio del Banco Central, por ejemplo, dicta las normas. Y es la superintendencia con los diferentes funcionarios que tiene quienes van a ir y van a estar viendo de que se cumplan esas normas dictadas por el órgano regulador, que de nuevo no es la superintendencia, sino es el Consejo de Seguridad Nacional. Ministro, quiero escuchar porque me iba a preguntar el algo. No, ¿qué garantía hay de que con este consejo no ocurra lo que ocurre en IPS? Porque hay un consejo, sin embargo, IPS está siendo masacrado, digamos. Bueno, dos cuestiones son muy diferentes, por eso dije. En primer lugar, la elección se hace de manera directa por parte de los sectores afectados, empresarios, jubilados
y la clase obrera van a elegir en elecciones quién va a ser su representante, algo distinto a cómo ocurre ahora en el IPS, ¿verdad? Que es directamente el Ejecutivo el que elige de una terna, pero las ternas hubieron muchas y finalmente es de cierta manera discrecional la elección del Poder Ejecutivo. El doctor por el lado, perdón, Sí. esperando un rato, por el lado del gobierno, y hay que olvidarse de que yo estoy ahora en el Ministerio de Economía, yo creo que las entidades que más credibilidad tienen por la labor que ha venido desempeñando en los últimos tiempos es el Ministerio, de lo que era el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. El Ministerio del Trabajo, si bien es un organismo nuevo, también está empezando a tener mucho prestigio. Entonces, se tiene, yo creo que un grupo de 6 personas que son de las más serias, las que han demostrado, instituciones que han demostrado a lo largo del tiempo mucha seriedad en su funcionamiento y creemos que eran las más adecuadas para entender de este asunto que tiene implicancias económicas, implicancias sociales e implicancias financieras. Entonces, por eso es que se seleccionaron esos 3 ministerios para que sean parte de la superintendencia, del Consejo de Seguridad Social. Esperando, le voy a preguntar que otro también me pregunte. El fondo de la cuestión es aquí. Usted explicó perfectamente cómo están conformados, cómo se van a conformar todos estos estamentos. La gente está preocupada, y usted escuchó en el debate, si es que esta ley habilita al Poder Ejecutivo a echar manos de los fondos jubilatorios. Ese es el fondo de la cuestión. Nuevamente, y te contesto de la misma manera que le contesté a tu colega. La persona que dice eso o miente, o tiene mala intención, o no leyó la ley. Si ustedes van y ven el artículo 43, de la manera que fue aprobado en la Cámara de Senadores, básicamente modifica el artículo 27 de la Carta Orgánica del IPS, y voy a tratar de acordarme de memoria, y dice explícitamente: el instituto no podrá otorgar préstamo al Estado, entes descentralizados o municipalidades. Bueno, explicaciones que está dando el ministro de Economía en la Cámara de Diputados. Y uno se pregunta, ¿por qué no hicieron una conferencia de prensa para dar esta explicación puntillosa, detallada, que está dando el doctor Carlos Fernández Valdovinos? Porque se va entendiendo el alcance de esta ley y va descartando lo que muchos venían sospechando acerca de las verdaderas intenciones de este proyecto de ley. Problema de comunicación nuevamente, como sucede con todo gobierno, con los últimos gobiernos que hemos tenido.